Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez, donde estamos viendo el presente mes el ciclo de partidas de Alexander Alekhine, el cuarto campeón mundial de ajedrez. Veremos a continuación otra interesante partida del torneo de Semelin, en abril de 1926. Con las piezas blancas, Alexander Alekhine enfrentando en un gambito de dama al gran maestro Grunfeld. Alekhine comienza el juego con D4, Grunfeld contesta con D5, C4, D por C, el famoso gambito de dama aceptado. Caballo F3, alfil G4. Esta jugada, recomendada en la última edición del manual sueco de Kojin, fue introducida en el ajedrez magistral por Bogoliu en su encuentro con Vukovic, torneo de Viena en 1922. La presente partida muestra el peligro derivado del desarrollo prematuro del alfil en cuanto las negras incurran en la más ligera inexactitud. Comentario del gran Alekhine. Caballo E5, alfil H5, caballo C3, E3. Ya en la quinta jugada las negras cometen el error posicional decisivo. Era necesario, ¿no es cierto? Acá lo vamos a colocar. Jugar caballo D7, después de lo cual yo me había propuesto continuar con dama A4, C6, caballo por D7, dama por D7. Acá menciona Alekhine que no es conveniente jugar B5 debido a caballo por B5, peón por dama por D7 y dama por H5. Entonces, dama D7, dama por D7, dama por C4, seguido de E4 y alfil E3 por parte de las blancas, con buena posición. Pero jugaron E6. Alekhine lo aprovecha de inmediato. G4, alfil G6, H4, F6, una triste necesidad. Dama A4, jaque. También mencionaremos que caballo por G6, H por G6, E3, etcétera, era suficientemente bueno. Pero Alekhine se decidió por dama A4, C6, caballo por G6, H por G6, dama por C4, rey F7, E4, caballo D7, alfil E3, dama A5. Ustedes pueden notar A3 la gran ventaja de posición que tienen las blancas en este minuto. Van a crear un masivo ataque de peones. El rey quedó atascado prácticamente en el flanco de rey y centro del tablero, y las blancas se enrocarán largo y crearán una fuerte presión sobre el centro del tablero y el ala de rey. Era importante la última jugada A3 impedir la jugada de las negras dama B4. Torre E8, F4, caballo E7, enroque largo. Difícil sería demostrar la superioridad de la variante F5 debido a caballo C8 sobre la simple jugada
que aconteció de enroque largo. Caballo C8, F5, caballo D3, dama A2. Buena jugada. Si las blancas hubiesen jugado en este momento dama B3, las negras responderían con C5, cosa que no es posible después de la jugada realizada por las blancas a causa de peón dama por C seguido de B4 ganando una pieza, ya que al cambiar D por C, como está el alfil blanco en E3, está obligado el negro a capturar con caballo y B4 y ganarían pieza las blancas. G5, una buena jugada de las blancas. H5, dejando sin movimiento a las negras. Nótese como las torres negras no entran en juego, están incomunicadas. Generalmente cuando las torres están sin comunicación, vienen los primeros avisos de debacle en la posición. No hay armonía en las piezas negras. En cambio, las piezas blancas tienen mucho espacio para maniobrar y tienen atenazado al rey negro ahí en el costado del tablero. Las negras no disponen ya de jugadas satisfactorias, comentaba Lequín. Y ahora el mazazo. E5. Buena jugada. Este movimiento asociado con el siguiente es absolutamente decisivo. Jugar enseguida alfil de 3 no sería tan bueno porque permitiría B4. Entonces, E5, F por E. Si en lugar de esto las negras hubieran jugado B4, seguiría E por D, B por C, F por E jaque, torre por E6, alfil C4 ganando. Entonces las negras jugaron F por E, alfil D3, abriendo, ¿no es cierto?, la columna F, sacando el alfil para que las torres puedan atacar por ese punto. Buena jugada. E4. Mencionaremos si caballo C4 vendría alfil por C4, B por C4, dama por C4, con una partida fácilmente ganada, comentaba Lequín. E4, caballo por E4, hay que tomar porque si no el caballo captura ahí en G5, caballo por E4, alfil por E4, ya no hay jugadas buenas para las blancas, negras. Caballo F6, F por E6, muy buena jugada. Torre por E6 y ahora la brillante jugada alfil G6. Más fuerte que provocar el cambio, comentaba Lequín. Con la jugada alfil F5. Alfil G6 jaque. Rey E7. Alfil por G5. Nótese cómo están atenazadas las piezas negras. El alfil F del rey y la torre F8 y la torre en A8 no juegan. Es decir, y el caballo en F6 está clavado. Prácticamente tiene 3 piezas menos sin jugar las negras. B4.
alfil F5, torre E2, torre H a E1. Brillante jugada. La última pieza, sin movilizarse, se desplaza hacia el centro del tablero, obligando al abandono de las negras. Abandonan, ya que si dama B5 seguiría a 4, atacando a la dama. Dama A6, alfil D3, etc. Y la otra sería, ¿no es cierto?, torre por E1, torre por E1, rey D8, dama F7 y mate a continuación. Ya que el caballo está clavado en F6, no hay forma de impedir torre E8. Brillante partida de Alexander Alekhine. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, pero ya en esos años, el 26, a un año de coronarse campeón del mundo, tenía la fuerza contundente para alcanzar la cima del mundo. Muchas gracias, eso es todo por ahora.